He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. 3 nombres para una sola persona. El amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación. ¿Quién es? Jesús mismo. Jesús mismo es el amén. Jesús mismo es el testigo fiel y verdadero. Jesús mismo es el principio de la creación de Dios. Dice esto. Y me llama la atención la palabra amén. Y esta se la atribuye a Jesús mismo. Jesús mismo es el amén. Es el amén. Yo me imagino en esta revelación a Juan, el anciano ya, escuchando al amén, escuchando al testigo fiel y verdadero, escuchando a el principio de la creación. ¿Qué era la Odisea? Una iglesia. Digo era porque ya parece que esta ciudad está en ruinas, desapareció, parece. Y esta ciudad se caracterizaba porque, bueno, primero estaba en Asia Menor, como las 7 iglesias. Era un centro comercial. Y si era un centro comercial, pues era porque había personas que entraban y salían de esta ciudad para comprar sus cosas, para comprar sus enseres, para comprar sus cosas que suplirían sus necesidades, aún para la recreación. Tenía bancos, era una ciudad que tenía bancos, y si tenía bancos era porque había gente que llevaba dinero a los bancos. La gente que solicitaba préstamos a los bancos, la gente que traficaba comercialmente hablando, llevaba dinero a los bancos. Era una ciudad muy rica, capaz de autoconstruirse. Hubo un temblor tan duro y tan fuerte que destruyó esta ciudad. Y pues la ciudad, los habitantes de la ciudad dijeron, aquí está mi aporte, me voy, nos vamos a reconstruir la ciudad. Tenía una escuela de medicina donde fabricaban gotas para los oídos y colirio para los ojos. Era una ciudad importante, ¿no? Era una gran ciudad. Tenía fábricas de ropa confeccionadas con la mejor lana de la región, con las mejores ovejas. De las mejores ovejas salía esta lana y era la lana negra. No sé, me causó curiosidad por qué la lana negra era la mejor lana. Debe ser que era más quemada por el sol y por eso era negra. Vivían allí muchos judíos que habían adquirido el derecho de conservar sus costumbres. En la ciudad se levantaban muchas y preciosas mansiones. Se caracterizaba esta ciudad por la búsqueda de placer y por eso entre sus edificios había un gran estadio, un hipódromo, 3 grandes teatros, baños termales y celebraban famosas ferias de mercadería. ¿Qué necesitaba? ¿Qué necesitaba? Todo lo tenía. Bancos, centros comerciales, hasta restaurantes, ¿no? ¿Qué quiere? Yo lo invito a comer. Escuelas de medicina, para que vaya la china y el chino, que se eduquen. ¿Qué necesitaba esa ciudad? Nada. Mire, y fuera de eso había hasta una iglesia cristiana establecida allí. Quizás por la predicación de Epafras. Eso está en Colosenses 1, capítulo 1, verso 7. Epafras, un seguidor y discípulo de Pablo. Y Pablo les había enviado una carta a esta iglesia de la Odisea
Posiblemente se extravió y Pablo en Colosenses 4:16 la nombra. Por favor, léanle esta carta a los de la iglesia de la Odisea. Era una ciudad que ya estaba dentro de la iglesia. Quizás los hermanos eran muy ricos, eran muy trabajadores, hermanos muy comerciantes, hermanos muy laboriosos, hermanos que iban al banco, que prestaban del banco, hermanos que ahorraban en el banco, hermanos que les preocupaban las finanzas, hermanos que la pasaban en los teatros, hermanos que la pasaban en los hipódromos. ¿Qué es un hipódromo? Los caballos. Bueno. Que hacían edificios, que tenían propiedades, que comerciaban, quizás con oro también, porque esa era otra característica. Pero, les quiero decir algo que me llama la atención. Y es que nunca el Señor les dijo, estoy en contra de sus bancos, estoy en contra de sus hipódromos, estoy en contra de sus escuelas. Nunca les dijo eso. Nunca les dijo eso. Sino por el contrario, les llamó para escribirles una carta. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué estaba sucediendo ahí? El Señor no les dijo, estoy en contra de sus caballos, porque si había hipódromo, pues había caballos. Estoy en contra de su oro. No. Estoy en contra de sus ovejas negras. No. No. Así que esta palabra de hoy es para quién? Para los que trabajan, para los que son comerciantes, para los que ahorran, para los que están bien económicamente, para los que dicen yo tengo un buen trabajo gracias a Dios, he trabajado, tengo unas buenas finanzas, me está esperando un préstamo en el banco, estoy bien donde en la empresa que tengo me quieren, o sea, estoy sobrado. No necesito. Y a estos el Señor les escribe hoy. Parece que esta iglesia no tenía herejías. Parece que no predicaba herejías como algo otra de las 7 iglesias. Parecía que Epafras, entre comillas, su pastor, predicaba un evangelio bonito. Pero habían problemas. Entremos. Y escribe al ángel, al pastor de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿Quién es el amén? 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en sí y en él amén. Si usted y yo creo que hemos leído mal este texto. Mire, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él. Y eso no está así. Ahí no hay una coma separando el amén. Leámoslo como lo debemos leer correctamente. Mire, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en el amén. O sea, ¿en quién? En Jesús. Todas las promesas son en el sí y en Jesús. Punto. No hay cambio. Y aquí en el libro de Apocalipsis, Jesús se presenta como el amén. O sea, Él está diciendo lo que yo digo, lo cumplo. ¿Qué significa el amén? Así es. Así es. Lo que he dicho, lo cumplo. Yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay mentira en Jesús. Soy el amén y punto. No hay sombra de variación en él. También está diciendo, yo soy la verdad. ¿Sí? Yo soy la verdad. Cuando dice el amén, estoy diciendo la verdad. Así
es amén. Así es, punto. Así es. El testigo fiel y verdadero. Apocalipsis 1:5. Mire, hay una hojita. Pase una hojita. El testigo fiel y verdadero. Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Amén. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros somos infieles, Él no. Él es amén. Él es amén. Él es amén. Eso está en 2 de Timoteo 2:13. El principio de la creación dice esto. Eso está en Juan capítulo 1, verso 3, y Hebreos 1:2 y Colosenses 1:15 al 17. Me llama la atención que cuando uno lee la versión Reina Valera, en nuestra interpretación del lenguaje español, el principio de la creación, ¿qué quiere decir? Como si Jesús hubiera sido creado, el primero que fue creado. Y ahí no está diciendo eso. Jesús no fue creado. Él es eterno desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, ¿cómo debo interpretarlo? Como el soberano de la creación, como el que fue creado todo para Él. Y eso está en Colosenses también, que nos dice esto. Cristo es la imagen invisible del Dios invisible. Él ya existía antes, Él existía antes de que las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación. Él es supremo, Él es el supremo. Para Él fue creado todo. A partir de Él fue creado la creación. O sea, Él es la inspiración de la creación. El principio de la creación dice esto. Y en el verso 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y aquí aparece una palabra, verso 16: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Otras versiones dicen: te escupiré de mi boca, la que leímos, la que escuchamos, la del video. En una versión, verso 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En la versión TLA dice: estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente, o de plano que no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Tenaz, tenaz. Esa palabra tibio nos debe pasar un frío por mí. Dios la utiliza, Jesús la utiliza. ¿Qué pasó con la iglesia en la cuarentena? En el primer mes los hermanos me llamaban y me decían, bueno, me escribían, me whatsappeaban: pastor, cuando volvemos al templo, que me voy, pastores, con mis hijos, pastor, estoy alistándome para ir. Y uno dice: wow, y yo lloraba, yo decía: Señor, ¿por qué no nos dejan ir al templo? La gente está que se va para el templo. A los 2 meses: pastor, ¿cuándo abre el templo? 3 meses: pastor, hay que hacer algo para abrir el templo.
Miren, la iglesia X ya abrió. Pastor, ¿ustedes por qué no? Y nos sentíamos motivados para hacerlo. Y uno grabando ante las cámaras y uno decía, Señor, abramos el templo. Y Madrid no tenía templo porque ya lo habíamos entregado. Y esa presión empezó a disminuirse, a disminuirse, a disminuirse. Y entonces los hermanos nos dijeron, viene un gran avivamiento, la gente no va a caber en los templos. Y así nos decíamos los pastores, esto toca, algo pasó, esto lo va a utilizar Dios grandemente, porque es que esto está sucediendo cosas tremendas. 300 muertos diarios, 500 muertos diarios, creo que llegó a 1000 muertos diarios. Y la gente desesperada decía, pastor, ¿y cuándo abren? Esto no va a caber, ¿esto qué? Y yo dije, Señor bendito, esto hay que hacerlo. Y mis hermanos, la gente empezó a acostumbrar, pastor, ¿cuándo manda el link? Pastor, el link, pastor, el link. Y uno, pues por YouTube, cuando uno es administrador, le da la posibilidad de hacer seguimiento no a ustedes como suscriptores, sino al número de visitas. Y cuando salía la transmisión, uno decía, ¿y dónde están los hermanos que están diciendo que volvamos a la iglesia? Si a las 10 de la mañana se prendía el televisor y ahí salía el pastor Fabio, el pastor Rafael, la pastora Beth, bueno, y salíamos. Y las ovejitas, ¿en dónde estaban? Y usted y yo sabemos dónde estaban. Ay, el culto lo podemos ver a las 3 de la tarde. ¿Cuál es el problema? Cuando llegue Melgar lo miro. ¿Cuál es el problema? No, que para eso queda grabado. ¿Sí o no? Y los pastores nos empezamos a enfriar. Porque ya no predicábamos cada 8 días, sino predicábamos una vez al mes. Ya prediqué. Le toca a Pastor Fernando. ¿Sí? Y este alimento que es nuestro sustento empezó a escasear en nuestro corazón, porque como no había necesidad de abrir la Biblia este domingo, sino sentémonos al televisor a mirar qué va a predicar el pastor Fabio. ¡Ay, qué bendición! Y como no se podía a las 10, entonces a las 5 de la tarde, no, a las 12 de la noche. Pero ¿cómo? Si entraba Netflix. ¡Ay, es que no! Y empezó la tibieza espiritual a golpear en nuestra casa y no nos dimos cuenta. Empezó a entrar el diablo a nuestra casa con zapaticos de algodón y no nos dimos cuenta. Sí, esa es la verdad. ¿Qué pasó? Yo todavía me pregunto, ¿qué pasó? En el segundo piso ya no cabíamos, tocaba sentarnos en el piso, en el zaguán, y abrir las ventanas porque la calor ya estaba insoportable. ¿Qué pasó, iglesia? ¿Qué pasó con la iglesia? No, pastor, yo hasta que no me vacune no voy a la iglesia. Y como yo no soy, yo soy antivacunas, menos, pastor, yo no voy por allá. ¿Qué hacemos? Con vacuna o sin vacuna hay que adorar al Dios de los cielos, porque el Espíritu Santo de Dios está golpeando a nuestra puerta diciéndonos, aquí estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, Señor, espéreme, mándeme el link, Señor. Mándeme el link, Señor. Y nos volvemos unos tibios y un link. Señor, cuando pueda miro el link. Sí, Señor. Y pasó el domingo a las 10 de la mañana y no miramos el link. Mucho menos el culto. Eso ya aprendimos a hacerle al celular así, el link. Sí, más tarde. Y la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sé pues ferviente y arrepiéntete, le manda decir Jesús a la iglesia. ¿Qué pasó con esa fervencia que teníamos? Y pastor, yo sí mando el link, ya miré el link, pastor, y lo voy a reenviar. Y me comprometo a orar y me comprometo a bendecir. Teníamos una rutina de oración los miércoles a las 7 de la noche y ya nos estábamos ajuntando o rejuntando los tizones y los carboncitos para adorar y bendecir el nombre del Señor. Y ahora, pastor, es que el link, pastor, eso el link a mí no. Y nos empezamos a enfriar. Ya no queremos ni el link, ni venir al culto, ni hacer nada. No queremos, ¿sí o no? Nos estamos enfriando.
nos estamos enfriando, nos estamos volviendo tibios. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Porque tú dices, yo soy rico, tengo plata en el banco, tengo buen trabajo, tengo una buena empresa donde trabajo. ¿Para qué necesito de Dios? Eso lo dice la iglesia, la Odisea, ¿no? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, ciego y desnudo. Dura esta palabra. Y la escuché por años del pastor Jesús Goyeneche, porque se sabía este texto de memoria. Porque él un día me dijo, en un edificio allá en Bogotá, cerca de la Caracas, el Señor me llamó, donde yo me sentía un orgulloso que lo tenía todo. Y el Señor me dijo este texto, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y yo decía, uy, el Señor cómo le habla de duro a usted, pastor. Pues que es que como me lo contaba a mí. No, es que usted debe ser muy malo, pastor, para que el Señor le hable así. ¿Sí? Yo no sé a cuántos los que lo conocieron y hablaron con él les contó esa experiencia. Pero mis hermanos, es más dura las otras versiones. Y si usted quiere, métase a la internet y escriba las versiones de este texto. Sé que también vas pregonando, soy rico, estoy forrado de dinero y nada necesito. Pobre infeliz, no sabes que eres un miserable y por dioserio y ciego y que estás desnudo. Y esa palabra infeliz me saltó. Usted tiene buen trabajo, usted tiene buenas finanzas, usted que se siente estable en sus finanzas, pero usted es infeliz si no se arrepiente y le entrega su corazón a Cristo Jesús. Dígame que usted en medio de su riqueza no ha sentido ganas de llorar, porque la riqueza no ha podido comprar la paz que solo Cristo puede dar. Cuando fracasamos en los negocios, le quiero decir que nos sentimos infelices y con ganas de llorar. Pero cuando está Cristo en el corazón, la situación cambia, porque Él viene y consuela nuestra vida. Tú pues dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada. Pero no te das cuenta de que eres un pobre, ciego, desdichado y miserable y que estás desnudo. Pastor, tranquilo, yo como estoy bien, pastor. Esa es la primera señal de estar tibio, de estar tibio. Aquí no está el Señor diciéndole como le dijo al hombre, al joven rico, vaya y venda todo lo que tiene. Eso no lo está diciendo el Señor. Aquí no está diciendo es que usted es un pésimo administrador de empresas. Aquí no está diciendo es que usted no debe ir al banco. Aquí no está diciendo que usted no debe seguir con los negocios. Eso no está diciendo la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo es que nos arrepintamos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahí ya las cosas cambian. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y yo me preguntaba, ¿qué tengo que ver, Señor? ¿Qué tengo que ver? Que me falta fe. Oro refinado. Que me falta discernimiento espiritual. Colirio. ¿Qué tengo que ver?
Ay, pastor, usted otra vez con ese mensaje. Usted nunca había predicado así, pastor. Usted nunca había predicado así. Pues yo creo que es hora de que nos paremos a decirle: Señor, por favor, yo quiero arrepentirme de todas mis cosas malas que he hecho, porque aquí que yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Les voy a decir algo, que el Señor nos ama. Verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Usted y yo somos tibios, dice el Señor, porque estamos haciendo cosas que Él ha mandado que no las hagamos y las estamos haciendo. Es decir, nos ha mandado a cumplir la santa y bendita palabra de Dios y nosotros les decimos: no, porque tengo que ir al banco. No, porque tengo que ir al centro comercial. No, Señor, porque tengo que ir a ver las ovejas. No es que las ovejas negras hay que cuidarlas del sol, Señor. Y ahorita a las 10 de la mañana está haciendo mucho sol y de pronto les da el frío y la lana negra que es tan costosa se me vuelve blanca y pierdo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El tibio tiene a Jesús. Sí, ahí está. El tibio tiene a Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Pero en la puerta. El tibio tiene a Cristo Jesús en la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús, allá en la puertica está bien. Espere, Señor, mientras cuento estos billetes aquí, porque tengo que ir a consignar, porque el banco lo cierran a las 3. Ah, no, a las 5 ya. No, ahora como que es jornada continua. El tibio tiene a Cristo Jesús, pero en la puerta. Y el Señor sigue golpeando en la puerta. Y nosotros, ¿qué le decimos? Señor, mande el link. Y es que no, pastor. Yo que sí, con el link es una bendición allá en el sofá de la casa. Es que ni muchos nos quitábamos la pijama. Sí, desde el satélite se miraban allá los hermanos. Ya, prenden. Ah, no hay internet, ya. Pero creo que nos ganó el Netflix, nos ganó Premiere, porque eso sí, el tibio tiene. Ay, pastor, pero qué malo comprar un canalito de esos, qué malo comprar una suscripción de esas. Y el culto, mensaje duros, muy duro ese mensaje, pero está en la palabra de Dios para que lo atengamos en nuestro corazón y lo pongamos por obra. Mis hermanos, ¿dónde está Cristo Jesús hoy? ¿En la puerta o dentro de su corazón? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y yo creo que es hora de decirle: Señor, banco, mañana lunes hablamos. Hoy me voy a adorar a aquel que es el amén, aquel que es el testigo fiel, aquel que es el principio de la creación, aquel el que me ha sostenido mis finanzas, aquel que ha sostenido mi familia. Me voy a adorarlo hoy domingo en el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que es hora de decirle a las ovejas negras: espere un momento. Yo creo que no les va a pasar nada a las ovejas negras si el domingo no se sacan al sol. Las ovejas negras, ustedes dan la mejor lana, pero yo me voy a bendecir al que cuida las ovejas negras, porque Él me está llamando a la puerta. Él me está llamando a la puerta de mi corazón y me está diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si algún
si alguno oye mi voz, hay que admirar de Jesús, es que aún está golpeando a la puerta de nuestro corazón. Aún. Y mis hermanos, soy un hombre de negocios y le quiero decir que tanto usted como yo, o yo igual que usted, también digo, uy Señor, si ese negocio está para hacerlo hoy, mire pastor, si no es el domingo el que se hace, mire, no es que entre semanas lo vendo por 1, pero es que en el domingo 2 y posiblemente triplico el precio. Eso me pasó a mí. Pero también le tengo que decir que las experiencias no fueron amables. Porque Dios honra al que le honra. Él cuida las finanzas de su pueblo, sí, pero del que honra a Dios con sus finanzas. El que le dice al mundo, espere un tantico. Sí, tengo que ir al centro comercial. Sí, tengo que ir hasta Ecoplaza. Sí, tengo que ir hasta Casablanca. Pero después de que yo vaya y alabe y bendiga el nombre de aquel que compró mi salvación en la cruz del Calvario. Aquí está la palabra de Dios. Al que venciere. O sea, esto es una pelea. ¿Entre quién? Entre el centro comercial, entre Netflix, entre YouTube, entre los bancos. Esto es una pelea. Esto es una pelea. Pastor. Al que venciere, al que sea capaz de decirle, Señor, mientras yo te adoro, cuida de mis ovejitas. Esas negritas que producen, cuídamelas, Señor, pero yo te adoro. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.